y actualmente ateo. Bueno, ok. Entonces, estamos hoy a 30 de abril. De 2025 en física biológica, y hoy cerramos el curso porque es nuestro último día del trimestre, último día de clases del trimestre. Bueno, último día del trimestre no, porque todavía faltan las separaciones globales. Pues el último día que tenemos disponible para poder abordar los temas del programa. O sea, el último día asignado para la clase o física biológica. Y siendo 30 de abril, vamos a comenzar recordando a Isaac Newton. ¿Por qué Isaac Newton? Por su trabajo de óptica. Por su trabajo de óptica, publicado en 1704, 40 años después. Sí, 40 años después de la epidemia de peste en Londres. Isaac Newton escribió unas notas autobiográficas que no publicó como libro. En una de ellas dice, le preguntan cómo, menciona que le preguntaban cómo se veía a sí mismo después de que incluso la sociedad inglesa le reconoció lo que había aportado en sus tiempos de estudiante y profesor en la universidad de Cambridge, ¿verdad? ¿Fue Cambridge? O siempre me hago camotes con algo. Lo que sí sé que estaba en el Trinity College, el Colegio de la Trinidad. A ver, revisen por favor si fue Oxford o Cambridge. Que por cierto, él como teólogo, le mencionamos que trabajó más sobre teología que sobre la naturaleza. Él negaba la existencia de la Santísima Trinidad y le dijeron: Isaac, cállate. Trabajar en el Trinity College, en el Colegio de la Trinidad. Bueno, entonces, ¿en qué universidad estuvo? Cambridge, en el Trinity College de la Cambridge University. Bueno, le preguntaban cómo se contemplaba a sí mismo, cómo se ve él a sí mismo después de los años que trabajó. Después de que salió de la Universidad de Cambridge, le encomendaron que se dedicara, que revisara, y de hecho fue director de la Casa de Moneda inglesa. Fue director de la Casa de Moneda, donde arregló muchas cosas, etc. Fue miembro del Parlamento. Por cierto, nunca dijo nada ni participó activamente en ninguna sesión del Parlamento. Fue un parlamentario bastante pasivo. Pero a pesar de eso, cuando le preguntaban precisamente cómo se veía a sí mismo, dijo: pues en realidad yo me veo como un niño solamente, que mientras juega y corre por la playa, observa frente a sí un pedrusco más brillante por allá que otro que está por aquí, una conchita más bonita por aquí que otra que está por allá, mientras el océano de la verdad estaba frente a él. Una reflexión filosófica, pero fíjense cómo se veía como un niño. Bueno, Día del Niño Isaac Newton. ¿Qué fue lo que publicó en Optics? De 1704, algo que dijimos que ya había estudiado en 1665, 64, durante la epidemia de peste, porque eso lo escribió, lo leímos, en su obra de 1686-87, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde llega a la conclusión de que las estrellas son soles muy lejanos, o el Sol es una estrella muy cercana, porque su luz es igual. Llegamos a la conclusión de que dijo eso porque lo que publicó y describió en el libro de Optics como el espectro
de la luz visible que emite el Sol es igual a la luz visible que emiten las estrellas, porque presentan los mismos. Él decía 7 colores, nosotros lo reducimos a un número más simple y simétrico que es 6. Nos tenemos entonces los 6 colores, ahora no me traje los 15 que son 4 colores diferentes, pero no me importa porque vamos a poner aquí las letras. Decíamos que van del rojo, red, luego ¿cuál sigue? Orange, yellow, green, blue y violet. 6 colores. Ese fue Newton en Inglaterra. En la región del centro de Europa, en la región que ahora actualmente forma parte de la República Federal Alemana, en la región de Bayern, donde juega el Bayern München. ¿Sí saben cuál equipo es ese? El Bayern München. Lo que pasa es que estoy tratando de funcionar. El equipo es en el Bayern Múnich. Lo que pasa es que se escribe así. Ahí está, Bayern München. Porque la U se usa como I, la U con diéresis, I, y la H suena como J. Entonces, München, como una J aplastada. En la región de Baviera, esto en español, en buen español, es Baviera. La región de Baviera en Alemania, en el centro de Europa. En aquel entonces, la época a la que me estoy refiriendo, era conocido como Baviera, o Bayern. No, Alemania no existía como nación. Algo que se fabrica mucho desde entonces en esta región, que es ¿qué se fabrica en la región de Bayern, de Baviera? Bueno, algunos en mal español le dicen así: Bavaria. Hablan de los bávaros, Bavaria, pero no es Baviera. La cerveza. Como la cerveza, pero es que no es Bavaria, es Baviera. Bueno, se fabrican cervezas, y las cervezas ¿dónde las ponen? Bueno, inicialmente en barrilotes, o luego en unas pequeñas. En un vaso. En vaso. A eso ya cuando vas a tomar, aunque también algunos se lo toman del otro recipiente. La caguama, no, esa es de México. La caguama. Allá no encuentras caguamas. Eso sí, encuentras tarrotes. Tarrotes. Galones. Galones, no 4 litros. No, no son 4 litros los galones. Los galones son los del sargento. Son galones. No, el galón es una medida imperial británica, que ya ni los británicos usan. Las usan acá los vecinos y luego también nosotros porque somos vecinos. Entonces las empresas mexicanas compran tecnología de allá y pues nos venden la leche en bidones de un galón. Cuando la medida oficial en México es son las que dicta el Sistema Internacional de Precios y Medidas, el BIPM. Entonces debemos medir en litros, que son fracciones de metros cúbicos. Pero como muchas empresas mexicanas usan tecnología gringa, pues está calibrada con medidas imperiales, que son los que siguen usando, junto con otros 2 países, esas sí, potencias mundiales. Liberia y uno que está en Asia, en el sureste, se me fue el nombre, donde hubo un sismo hace poco terrible. No, en el sureste de Asia. Vietnam. No, fue en Bangkok, ¿no? Donde pegó fue el sismo.
Hubo un golpe de Estado hace algunos años y actualmente solo se siguen usando el sistema imperial inglés. Bueno, no. Estoy hablando de las botellas de vidrio. ¿De qué color son? Ámbar. Ámbar. ¿Por qué? Para que no le agarre la luz. Para que a la cerveza no le dé la luz blanca, porque se puede oxidar, se fotooxida. Y entonces cambia el sabor. Es por eso que hay que protegerla de la luz. Por eso o se guarda en los barriles o se guarda ya para distribución al menudeo en envases que no permitan la luz, el paso de toda la luz blanca. Ahora, si los envases son de color ámbar, quiere decir que son más o menos de esta región. Amarillo, y naranja, más o menos, como el cobre aproximadamente. Si esta luz es la que puede pasar, la cantidad de energía es poca. No pasaría la luz violeta, azul, que es la de mayor energía y tendría mayor capacidad de oxidar a los compuestos orgánicos de la cerveza. ¿Por qué? Porque el componente material, la sustancia que compone al vidrio ámbar, absorbe la energía de la luz de esta región, de la que tiene más energía. Deja pasar la que tiene menos energía y entonces es menos probable que afecte a la composición química, a los enlaces químicos entre la que forman las moléculas orgánicas, los ácidos orgánicos, que son los que le dan el verdadero sabor a la cerveza, no el etanol. El etanol es el que te manda a dormir, es el que te pone ahí alegre. ¿Por qué? Porque de repente te dicen, haz un 4. Y es así. No, ¿cuál 4? De acá. Camina por la raya. O actualmente te ponen aquí en la Ciudad de México el sóplele aquí. Bueno, ¿qué es lo que provoca eso? No son los ácidos grasos, no son también los minerales que llega a tener la cerveza, sino el etanol. El etanol, que en el etanol son miscibles, no solubles, sí miscibles, los lípidos de las membranas biológicas. Entonces, el etanol llega a las células, interactúa con los lípidos de la membrana, y no es que las disuelvas, imagínate que las disuelvas, aumenta la fluidez de la membrana. Y al aumentar la fluidez de la membrana, entonces aumenta la velocidad de los procesos metabólicos que dependen de la membrana, principalmente, como la interacción con neurotransmisores. Por eso el efecto a nivel neuronal de la ingesta de alcohol, sobre todo en exceso. Entonces, por eso, como dice el anuncio, todo con medida, nada con exceso. Además, los menores de edad no pueden tomar. Entonces, alguien que trabajó en esta región de Baviera, inicialmente como niño lo explotaba, trabajaba para un fabricante de vidrio en Baviera, era una especie como de trabajador esclavo, haciendo ahí las mezclas de los diferentes minerales silicatos para hacer el vidrio. Fue un niño que cuando la fábrica se vino abajo, se derrumbó, y ya llegó la gente a rescatar ahí a quienes estaban en la fábrica de vidrio, rescataron al dueño de la fábrica de vidrio y de repente oyeron que alguien se quejaba y encontraron a un niño de 12 años. Se llamaba Joseph Fraunhofer. Joseph Fraunhofer fue entonces rescatado de las ruinas de la fábrica de vidrio y se dio cuenta que era un niño huérfano. Y el fabricante de vidrio le dio refugio, no, lo estaba explotando el infeliz. Entonces,
entonces príncipe de Baviera, no vamos a príncipe no lo consideran principado o ducado Baviera en ese tiempo, decide adoptarlo y lo adopta, lo educa y llega a través de su educación ya formal, gracias a este noble, un noble realmente, bávaro, sigue trabajando para la industria del vidrio de Baviera, pero ya a nivel de, vamos a decir, como si fuera un científico estudiando la composición del vidrio. Ya conocía, porque había sido publicado antes, la relación de la luz con el vidrio. De hecho, es el vidrio que separa la luz y permite ver que existe el espectro que compone la luz blanca. Y ya se había dado cuenta la gente que vidrios de diferentes colores pues dejan pasar luz de un color pero no de otro. Eso depende de la composición química. Ya hay química como tal. Mencionamos, creo que sí lo mencionamos, ¿no? También en la región de Bayern, bueno, aquí mencioné a Joseph Fraunhofer, creo que se escribe así, Joseph Fraunhofer. Ya mencionamos también a Robert Bunsen, ¿sí lo mencioné? Sí, el del mechero. Y a su colega Gustav Kirchhoff, que posterior a los trabajos de Fraunhofer en la industria del vidrio Baviera, Fraunhofer decide usar la luz para comparar calidades de vidrios que fabricaban en Baviera. Sí, los ponía a que pasara la luz a través de diferentes vidrios y veía el espectro que se formaba. Tratando de ver con mayor detalle el espectro de luz visible que salía de diferentes vidrios, se le ocurrió usar un teodolito, que es una especie de telescopio que se usa para medir distancias en topografía, para trabajo topográfico. Es un instrumento es un telescopio que tiene ahí mediciones de ángulos, etcétera, etcétera. Se le ocurrió a Fraunhofer poner un prisma de vidrio frente a un teodolito, un pequeño telescopio, como para ver, aprovechando las propiedades ópticas de ampliación del telescopio, tratar de ver el espectro a mayor detalle. Le sorprendió ver que él esperaba ver como que los colores de lo que había escrito Newton más ampliados. Él lo que encontró fue, por ejemplo, en el amarillo, la luz amarilla, la luz azul, la luz anaranjada, que está junto a la amarilla, la luz verde, que son los aquí disponibles, que está junto a la amarilla. Pues el verde acá en el violeta. Cuando tenemos la región central del espectro electromagnético de luz visible. Él esperaba ver esto más ampliado, pero le sorprendió, en lugar de ver toda la luz ampliada, empezó a ver que le faltaban luces a la luz, que él veía que provenían del sol. Y diferentes vidrios de diferentes colores mostraban, de diferente composición química, mostraban diferentes sombras, como sombras. Esto fue Joseph Fraunhofer. Tiempo después, Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, trabajando para la industria del carbón en la misma región,
Eran las dos principales actividades económicas en esa región del centro de Europa. Tratando de ayudar a la industria del carbón a obtener un carbón más limpio para que entonces produzca una mayor cantidad de calor al quemarse, se les ocurre a Bunsen mejorar un quemador para gas, para sacar una flama más limpia, más azul. Pues ya se veía que la flama del gas es azul, pero de repente presentaba chispazos o se veía medio amarillenta. Entonces, jugando con esas variables como la cantidad de aire con la que se ventilaba la flama que se producía del gas que se quemaba, logró desarrollar su mejor mechero llamado mechero de Bunsen. Y en ese mechero con mejor flama se les ocurrió empezar a poner muestras de carbón que venía de diferentes minas. Y aprovechar lo que ya se sabía del espectro y de lo que había encontrado Fraunhofer, que usando una lupa con lentes para ampliar el espectro donde él encontró Fraunhofer estas ondas, vamos a buscar cómo es el color de luz que emite cada muestra de carbón que nos llega. Ya ven que cuando se quema el carbón empieza primero, se pone rojo, emite luz roja, y luego llega a emitir hasta luz amarilla y casi blanca, como si emitiera todo el espectro. Rojo, luego más energía amarillo, que sería verde, no ya no emite verde, emite blanco. Cuando lo ponen también con un telescopio y el prisma del carbón que se está quemando, ven entonces esto, algo equivalente a esto. Lo opuesto. Lo que ve Fraunhofer, ojo, esta es la luz del sol, esta es luz solar, que es una estrella que emite luz, decía Newton. Esto es carbón quemándose, que emite luz. Se quema y emite luz. Y de lo que se ve que salen estas rayas como, sí, es un espectro pero más finito. Ya no, el espectro primero, se observa que el espectro que vio Newton como una especie de, vamos a poner el espectro de Newton, sería amarillo, junto al amarillo está el anaranjado, aunque aquí como que se hace difuso. Luego sigue el verde, y luego del verde el azul, y luego del azul el violeta, y debajo del anaranjado el rojo, como si fuera un continuo. Newton ve un espectro visible continuo. Bunsen y Kirchhoff ven un espectro discontinuo, vamos a decir discreto, discontinuo, discreto. Casi como si fuera digital, vamos a decir, cantidades fijas. Cantidades fijas, cantidades fijas. Me suena a algo, cantidades fijas. Pero mientras que aquí es emisión de luz, ¿esto qué es? Si son sombras, aquí dice que la luz no está pasando, aquí estaríamos hablando de absorción. Absorción, ¿qué está absorbiendo la luz? ¿Qué viene del sol? Está el sol emitiendo luz blanca. Y cuando pasa a través del sistema, observamos sombras. Esas sombras, ¿dónde se están produciendo? Así como pasé el láser, lo iluminé con el láser verde, la mica roja, y no pasó
la luz del láser verde a través de la mica roja, debería haber algo de donde sale emitida la luz del sol que estaría absorbiendo esa luz y por eso no vemos que pase. Vemos una sombra. ¿Dónde está esa materia que está absorbiendo esa luz que sale del sol? En las partículas de vidrio, ¿no? No. Es la atmósfera del sol, no de la Tierra. El sol es, como decía Pumba, una bola de gas quemándose a millones de kilómetros aquí, 150 millones de kilómetros. ¿Sí? Promedio. Porque la órbita terrestre alrededor del Sol es elíptica y el Sol está en el foco de la elipse respecto al Sol, respecto a la Tierra. Entonces la distancia varía un poco. De 149 millones a 150 y casi 1 millones de kilómetros en el afelio y en el perihelio. Entonces, la distancia puede variar, pero esto no varía. No importa en qué posición estemos, en qué época del año estamos en el afelio, en el perihelio, en puntos intermedios, si ponemos un prisma, un telescopio y vemos el espectro, vamos a ver siempre esta sombra. Siempre. Incluso, ¿cómo saber qué es la atmósfera del Sol y no la atmósfera de la Tierra? Bueno, Fraunhofer no lo pudo saber, porque entonces todavía no existía la tecnología espacial. Eso sí era rocket science. Hasta 1957 fue cuando la Unión Soviética pudo lanzar el primer satélite artificial afuera de la atmósfera de la Tierra, el Sputnik 1, 4 de octubre de 1957. Entonces, ya años más para acá, los Estados Unidos, Japón, Europa han lanzado satélites afuera de la atmósfera de la Tierra. Algunos en órbita terrestre. Hoy ya hay incluso un telescopio que no está en órbita terrestre. Está en órbita de un punto Lagrange. Sí, el James Webb. Mientras que el Hubble, el telescopio Hubble está orbitando la Tierra, lo podemos ver hasta en la aplicación del celular que tengo yo aquí. A ver si me encuentro. Aquí tengo mi aplicación esta de aquí. La del Sky View. Me dice que lo mejor es no tengo que pagar. Y por aquí puedo buscar, por ahí va a aparecer en alguna. Ahí está la Estación Espacial Internacional, tal vez. Aquí para nosotros ustedes tienen que estar acá, porque si la voz para allá se ve. Todo esto es muy posible. Ahí está la Estación Espacial. Para que no vean acá. Y si está para allá, tendríamos que pasar o por el centro de la Tierra, muy peligroso, o viajamos a Australia, que son hasta las antípodas, y vamos a poder, desde noche podríamos ver la Estación Espacial Internacional. Cuando ya encontré la Estación Espacial, pero yo estaba buscando el Hubble. Bueno, ahí está Saturno, Venus, Mercurio, el Sol. En algún lugar está por ahí la Estación Espacial. Okay. No, el Hubble. El Hubble está en órbita terrestre. El James Webb está en órbita de un punto Lagrange, que es donde la suma de las fuerzas de gravedad de la Tierra y de la Luna da 0. Entonces ahí se queda quieto. Bueno, está orbitando alrededor del punto. ¿Qué ventaja ofrece tener un telescopio afuera en órbita terrestre o en el punto Lagrange? Pues podemos ver otras cosas. Que podemos, por ejemplo, ver al Sol, pero sin la atmósfera terrestre, pues no se ha hecho. Incluso en la década del 70, cuando los Estados Unidos tuvieron el Skylab, que fue el primer laboratorio que pusieron ellos en órbita, después del proyecto Apolo, le pusieron un telescopio para estudiar el Sol. Y lo que se encontró fue esto. O sea, se confirmó lo que Fraunhofer había visto 200 años antes.
Es decir, el Sol no solamente emite luz visible, primero, sino que además tiene una atmósfera que no emite luz. Es una mezcla de gases que está por encima de la capa del Sol que emite luz. ¿Cómo se llama la capa de luz que emite el Sol? A ver, el Sol es una bola de gas. Pero podemos entonces suponer que no todo el gas que conforma el Sol está igual. Solamente una parte, proporción tal vez muy grande del Sol, efectivamente está emitiendo luz, al menos visible. ¿Cómo le llamaríamos a esa capa gaseosa del Sol que emite luz? ¿Cómo se dice luz en griego? Además, ¿cómo le llamamos a esa cantidad de energía de la luz? Tú decías que se llaman fotones. El fotón es la cantidad de luz de cada longitud de onda diferente. Hay fotones de diferente frecuencia. No es que sean pelotitas los fotones, son cantidades de luz. Un fotón es una cantidad de luz que si la energía corresponde a esta, pues será un fotón violeta. Si la cantidad de energía corresponde a esta, será un fotón rojo. Entonces la luz está conformada por fotones. ¿Qué parte del Sol, de gases del Sol, emite luz? Pues la fotosfera, la esfera luminosa. ¿Se dan cuenta cómo los científicos se queman el coco para llamar a las cosas? Dijo que el fotón es la cantidad de luz que ¿qué? El fotón sería el cuánto o la cantidad de luz. Eso es un fotón. Es una cantidad de luz que dependiendo de la energía de esa correspondiente a esa cantidad, ¿sí? Pues si hago un fotón de 450 nanómetros de longitud de onda, tendrá una frecuencia inversamente proporcional a la longitud de onda, y a través de esa frecuencia, con la ecuación de Planck, podemos calcular la energía de un fotón de 450 nanómetros. Por cierto, 450 nanómetros de longitud de onda corresponde al azul. 450 nanómetros. Si la distancia o la longitud de la onda es más grande, por ejemplo, en lugar de 450, 650 nanómetros, ¿a qué región del espectro pertenecerá? Ya no pertenecerá al color azul. ¿Estará de qué lado? Del rojo. Efectivamente corresponde al rojo. 650 nanómetros. Tiene que ver con su evaluación. ¿Cuál es la evaluación? ¿Alguien la copió, la anotó por ahí? ¿Cómo dice la evaluación del enunciado de la evaluación? ¿Cómo dice? Esto dice, espectro electromagnético y mecánica cuántica en dos sistemas cartesianos incluye, repite los datos de longitud de onda en nanómetros con respecto a X, contra absorción de luz respecto a Y, de una clorofila A o B, 2 hemoglobina, compare los espectros, explique con base en la teoría de interacción de la luz con la materia. Tienen que verde y rojo, ¿no? No me queda aquí. Tiene que ser por acá. Aquí estaría. Aquí sería longitud de onda. En X, en Y es absorbencia. Y si obtenemos a través de un aparato un espectrofotómetro o un espectrómetro el espectro de absorción de luz de las clorofilas,
Es relativamente fácil, lo difícil es tener el aparato. Ahora pueden pedir prestado en los laboratorios. A lo mejor en su curso de fisiología vegetal de llevarán. Si no, con quien vaya a ser la persona docente responsable de ese curso, si no está incluido como práctica de laboratorio, insístanle, tuércenle el esfuerzo para presionenlo para que hagan como experimento la obtención del espectro de absorción de clorofilas. Es muy fácil. Se van al mercado, compran unas cuantas espinacas, las cortan, las maceran en etanol, hablando de etanol, y dado que las clorofilas, que son moléculas orgánicas, son miscibles, de hecho son solubles en etanol, las van a extraer al macerar las hojas de espinaca en un mortero, con la mano maceran las hojas, con el etanol, van a romper las células de la hoja, incluso al grado que pueden llegar a utilizar el etanol, deshacer las membranas de las células y de los cloroplastos y de los tilacoides, y le van a extraer las clorofilas que están adentro de los tilacoides de los cloroplastos. Y entonces pueden tener en el juguito, en la solución de etanol, disueltos varios pigmentos vegetales, varias moléculas orgánicas que reflejan la luz visible la luz visible, vamos a decir. ¿De qué color son las hojas de las espinacas? Verdes como las blancas. ¿Qué significa eso? Que entonces las vemos verdes, green, porque no absorben luz verde. No absorben luz verde. La reflejan. Por eso las vemos verdes. Las zanahorias son anaranjadas. Si son anaranjadas, entonces no absorben el anaranjado, lo reflejan. Las cosas las vemos del color que reflejan. La luz blanca emite todos los colores, estos, interactúa con la materia, y la que rebota o es reflejada es la que no entra en la materia que conforma a la cosa. Mi playera se ve medio negra acá, azul acá donde está la Enterprise. Acá se ve nada azul, porque la luz blanca llega acá, ilumina esta parte, y este pigmento refleja la luz azul. La luz azul. ¿Qué significa respecto a las demás? Que el pigmento que forma el azul en la playera está absorbiendo los demás colores de la luz blanca. La luz blanca está emitiendo todos estos 6 colores. El pigmento azul está reflejando el azul y entonces está absorbiendo el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde y el violeta. ¿Y el negro? El negro absorbe todo. Refleja poco de la luz blanca. Por eso se ve negro. El color negro no existe. El color negro es una gran absorción. En cambio el blanco es que está reflejando todo. No existe el blanco perfecto ni el negro perfecto, porque siempre hay algo de materia, aunque sea poquita, que está interactuando con la luz y entonces está absorbiendo un poco y reflejando un poco. Esa cantidad de la reflexión de la luz se llama albedo, de la luz blanca específicamente. El albedo es la reflectividad de la materia respecto a la luz blanca, y la escala va de 1 a 0, donde 0 es absorción total y el 1 es la reflexión total. Pero se refiere a luz blanca solamente, que está compuesta por 6 colores.
El albedo no nos dice qué color está absorbiendo o reflejando. Necesitamos el espectrógrafo o el espectrómetro. La diferencia entre un espectrógrafo y un espectrómetro es que el espectrómetro nos mide la cantidad de luz absorbida o emitida, porque hay dos tipos de espectroscopía. La espectroscopía en la que medimos la luz que se absorbe, le llamamos espectroscopía de absorción. No, porque sería, aquí simplemente sería el inverso. La luz que nos absorbe ya está pasando. No. La otra es la espectroscopía de emisión. Digamos que Fraunhofer descubrió accidentalmente la espectroscopía de absorción. Bunsen y Kirchhoff descubrieron ya un poco más intencionalmente, todavía fue medio accidental, la espectroscopía de emisión. Es decir, podemos identificar a la materia y a la composición de la materia, a las sustancias, y entonces venimos en moles, en gramos, que componen a la materia M mediante la luz que absorbe o la luz que emite, pero para que emita necesitamos hacerle algo, ponerle un chispazo, quemarla, pasarle una corriente eléctrica. De ahí que veamos, esta lámpara se ve luz blanca, ¿verdad? Y aquella se ve como entre amarillo y rojo, se ve medio, más bien está como medio anaranjada. Aquella también, bueno, ya es una y una que, por cierto, no, más que blanca se ve medio azulosa, que depende de dos factores. Número uno, ¿qué tiene adentro el tubo? Y segundo, ¿qué tan oxidado ya está? Porque aunque originalmente la lámpara emita luz, vamos a decir, del lado azul, conforme se va oxidando, ya no puede emitir azul, sino que emite menos energía. Y entonces empieza a emitir. Podríamos decir que esas lámparas son más viejas que estas de acá. Tienen más uso, por eso ya no están emitiendo luz azul blancuzca. Esas dentro de algunas semanas o meses a lo mejor ¡pum! Y van a tener que cambiarlas. Porque se van oxidando, hasta que ya emite ahí. Eso es muy común, por ejemplo, en todos los sistemas de emisión de luz de lámparas que están hechas por tubos. Entonces, si tienen esas lámparas espirales en tu casa, se fijarán que ya las más viejitas empiezan a emitir luz un poco más amarillenta y de repente empiezan a tener regiones donde ya no emite luz, como franjas negras o grises. Okay. Entonces tenemos dos tipos de espectroscopía, la absorción y la emisión. Pero además podemos ver si la materia que estamos estudiando interactúa o no con la luz visible. O emite luz visible. Ya dijimos que no todo emite luz visible. El mismo encendedor con gas propano vimos que emite luz azul, amarilla y ¿cuál otra? La roja. Aquella ocasión en la que tenía yo el encendedor y le acerqué el pañuelo desechable y sin tener que poner el pañuelo en la flama amarilla o azul, el pañuelo empezó a quemarse por la energía de la infrarroja. Entonces, toda esta luz, vamos a decir que puede interactuar con diferentes compuestos químicos, como el carbón mismo. De hecho, diferentes elementos químicos, si es carbón, si es azufre, si es cobre, si es aluminio, si es sodio, potasio, va a emitir luz de diferente color. Hidrógeno. Bueno, precisamente, ¿cómo es que llegó Bohr a proponer el modelo de orbitales concéntricos? A partir de estos hallazgos como comenzaron con Bunsen y Kirchhoff.
Recordemos que también más o menos en esta época se está descubriendo el electrón, siglo XIX. Que es a partir, no de quemar carbón, sino hacer pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos a través de una placa de vidrio que tenía encima fósforo, otro elemento químico. Y el electrón que interactuaba con el fósforo hacía que el fósforo emitiera luz de qué color? Verde. Verde. Si ven pantallas de aparatos tipo pantallas de televisión o algo parecido, se llamaban osciloscopios. Viejitos, todavía los encuentran en algunos lugares. La luz que se ve en la pantallita casi siempre es verde o azul. Porque el osciloscopio no era más que una placa de vidrio bañada con fósforo, a través de la cual pasa una corriente eléctrica. Dependiendo de las características de la corriente eléctrica, va a ser el comportamiento que va a tener cuando estará pasando la corriente a través de la placa de fósforo. Y de esa manera se estudiaba la corriente eléctrica que pasa a través de aparatos eléctricos. Pues usaban los osciloscopios para estudiar y analizar cómo está funcionando el aparato, la televisión, el radio, lo que fuera. Era como los técnicos hacían el diagnóstico del estado del aparato que les mandaban a arreglar porque no estaba funcionando como debía. Que además fue el principio mismo para la invención de la televisión. Los primeros televisores eran pantallas de fósforo, nada más que era la placa de vidrio bañada en fósforo y en forma paralela se le ponía un emisor de electrones. Ahora, lo que se buscaba era que el emisor de electrones pudiera moverse en forma horizontal y de arriba hacia abajo de manera constante para que fuera muy rápidamente trazando una imagen en esa pantalla. Vean si todavía pueden encontrar por ahí. Además, puede ver hasta en las pantallas actuales. Si ustedes toman su cámara de video del celular y graban directamente de otra pantalla, por ejemplo de un televisor, puede ser de las más nuevas o de las más viejas, lo que se está viendo en la pantalla van a ver que se ve una especie como de franja que corre de arriba hacia abajo. Eso es porque lo que están viendo es cómo los electrones que son lanzados por el cátodo o por el instrumento emisor de electrones llega a la superficie que está emitiendo luz de diferentes colores. Eso ya con una color, la cual funciona con tres colores: rojo, verde y azul, o RGB. Y con el RGB hacemos todos los colores. Eso es emisión, todo eso es emisión de luz y depende de la composición elemental de la materia. Con la luz sí le podemos identificar elementos químicos, porque depende de la unión de los elementos con elementos y de la composición de los elementos en sí. Ya vimos, el átomo está formado por electrones, unos más cerca, otros más lejos, dependiendo de qué tan cerca o tan lejos. Cuando le quitamos un electrón, va a ser el color de luz que emite o que absorbe. Pero nos va a hablar del mismo elemento químico. De aquí que a partir de aquí obtengamos lo que son los espectros elementales. Diferentes elementos químicos muestran espectros diferentes porque tienen diferentes electrones en diferentes estructuras. Es así como conocemos la estructura del átomo. Gracias a Newton, a Fraunhofer, a Kirchhoff, a Bunsen y a todos los que vinieron después. J.J. Thomson, Max Planck, Niels Bohr, etc. Bueno, pero recordemos que hay más luz que solamente la visible debajo de la roja. La infrarroja, decíamos que Wilhelm Ritter descubre el ultravioleta, y también ya a principios del siglo XX otro Wilhelm, también alemán, Röntgen, descubre
los rayos X. Que estos, ¿de qué tamaño será la longitud de la onda? ¿De cuál? De los rayos X. Si están a la derecha de los ultravioleta, que estos son los que tienen mayor frecuencia y estos tienen menor frecuencia. Entonces aquí la energía es pequeña, acá la energía, la más grande, y por lo tanto es proporcional a la frecuencia más grande o inversamente proporcional. No, ahí ya me quedó mal, porque tiene que ser inversamente proporcional, tiene que ser la longitud de lo pequeño. Acá la longitud de onda, ¿cómo es? Esto es proporcional a el inverso de la longitud de onda más grande. Y acá tenemos, después ya lo habíamos mencionado, en infrarrojo siguen las microondas y las ondas de radio. ¿Están aquí? ¿Sí están? ¿Tienes el teléfono prendido? Sí. Está emitiendo infrarrojo. Espérate. Cuando no hay infrarrojo, está emitiendo, bueno, sí, lo está caliente, ¿no? Microondas, así, ondas de radio. Porque son ondas. Ahora, fíjense, aquí frecuencia muy grande, pero longitud muy pequeña. ¿Qué podemos ver con rayos X? Una radiografía. Núcleos atómicos. Núcleos atómicos. ¿Qué podemos ver con ondas de radio? Las grandes moléculas, los orbitales. Aquí lo que vemos son orbitales. Los orbitales moleculares. ¿Qué es lo que vemos con la luz visible? El infrarrojo y el ultravioleta. Aquí lo que obviamente estamos viendo son enlaces químicos. Aquí estamos viendo la unión de enlaces o la unión de electrones con el ultravioleta, de grupos funcionales y con el infrarrojo. Aquí estamos viendo la energía de movimiento de los enlaces. ¿Por qué? Por ejemplo, dibujamos luego al agua así. Sí, pero esta es la fórmula elemental mínima en cantidades: 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Pero, ¿cómo están en el espacio? ¿Cómo están unidos? La pregunta es, a ver, un oxígeno y 2 hidrógenos. Esa es la forma del agua. No se habría que preguntarle a Guillermo del Toro. ¿No se llama así la película? La forma del agua. La Chef Fuera. Ah, no. Esto es química, no la fantasía de Guillermo del Toro. O tenía que salir el ratón. Pues,
Se parece, ¿no? Nada más que aquí lo que tenemos realmente es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Ok? ¿Cuál es la forma del agua? ¿Esta o esa? ¿Recuerdan la forma de los globos? Les pregunté por el ángulo del enlace. Casualmente, la estructura del agua, no casualmente, más bien, químicamente, periódicamente, energéticamente, dado que son vecinos esos tres elementos químicos, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, números atómicos 6, 7 y 8, sus electrones están distribuidos de la misma manera en orbitales híbridos sp3 y el ángulo de enlace es de aproximadamente 109 grados. ¿Por qué? La física nos dice por qué. De ahí que la herramienta más poderosa para conocer la naturaleza íntima de las sustancias que forman a la materia en el universo es la espectroscopía. No importa si queremos conocer cómo es el interior de los seres vivos, en lo más profundo, en la estructura del gene incluso, o si es posible que hubiera vida en algún planeta orbitando alguna otra estrella, porque la luz que emiten es igual a la luz. De esa manera cerramos nuestro curso. Este viaje histórico conceptual, desde la mecánica newtoniana hasta la mecánica cuántica, que nos explica la estructura más íntima de la materia. Reconozcamos y recordemos que hay diferencias, que hay conceptos que podemos entender porque tienen que ver con nuestra vida cotidiana y cosas tan locas como la mecánica cuántica. Esta no es la estructura del agua. La estructura del agua está más cerca de la fantasía cinematográfica del pueblo. Gracias.